Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Mi nombre es Carlos. Te salió de show y el mío Sarinet. Sari, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien. Hoy Qué estamos bueno. en otro, por primera vez, ¿Viste? con otro background. ¿Viste? ¿Te gusta? Me gusta la ventanita. Se ve bien. Qué bueno, qué bueno. Así que otro episodio más, aunque subió creo que un día tarde, ¿verdad? Sí, un día tarde, pero estamos ahí. Estamos en ley. Estamos en ley. Este es el 41. Este es el 41, empezamos subiendo los lunes, después pasamos los martes. Ya vamos por los Miércoles. jueves. Espérate. Mañana es... ¿Hoy es qué? Miércoles. Miércoles. No, jueves. Hoy es jueves. La semana va volando. La semana pasada subió jueves también. Sí. Si no me equivoco, así que estamos bien. Sí, estamos gozando. No Así hemos que fallado una sola semana. una sola semana, que fue lo que pasó. El aniversario de la iglesia fue la semana después. Más o menos, fue la semana después, pero Sí. hemos estado bien. Así que hoy el tema de hoy me encanta. ¿Cuál es? Bueno, el tema de hoy trata acerca de 3 cosas o 3 razones o 3 cosas que hacen las denominaciones, ¿Qué hacen bien o qué hacen mal? que hacen mal, pero... Oh, Pero Dios. antes de entrar en esas 3 cosas que hacen mal, o sea, que hacen daño a la iglesia, a las denominaciones, a mí me gustaría que tú nos des un poquito de contexto desde cuándo surgen las denominaciones. Si antes de el 1517, que fue donde fue la Reforma Protestante, Claro. o si, ¿verdad? Si antes existían y si después de la Reforma Protestante fue que vinieron las denominaciones, porque muchas personas piensan, no, que las denominaciones vinieron con Martín Lutero, Exacto. que él fue el que dañó todo, y le Exacto. echan la culpa a Martín Lutero, a Melanchthon y a todos Exacto. estos, ¿verdad?, que hicieron la Reforma Protestante. Pero ¿cómo es que surge? ¿Habían antes denominaciones? O sea, ¿habían fracciones de la Iglesia Católica? ¿No habían? ¿Cómo se llamaban? Bueno, pues como bien dices, usualmente se piensa que todas las denominaciones son solamente origen de la Reforma Protestante y de Martín Lutero, y siempre, ¿verdad? Usualmente se le echa la culpa a Martín Lutero de que por culpa de Martín Lutero es que ahora hay qué sé yo cuántas denominaciones. Solamente en los Estados Unidos hay como 8,000 distintas denominaciones o algo así. Pero no, ese no es el caso. Si vamos, por ejemplo, un poquito más para atrás, para el año 1054 surgió lo que se conoció como el Gran Cisma, y esta fue la división que hubo dentro de la Iglesia Católica, donde se separó la Iglesia Católica o la Iglesia de Oeste versus la Iglesia lo que se conoce como la Iglesia Ortodoxa del Este. La Iglesia Católica tenía su sede en Roma, la Iglesia del Este en Constantinopla, lo que hoy es Istambul, Turquía. So, esas dos ramas, ¿verdad? Hubo muchos roces y diferentes interpretaciones, diferentes cosas a través de los siglos, y no es hasta el año 1054 o 1054 que surge este gran cisma y se divide entonces eventualmente la iglesia entre Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa del Este. Mucha gente piensa que esta es la primera división, no necesariamente. De hecho, si nos vamos al origen del cristianismo, se considera que el cristianismo era una secta del judaísmo y que eventualmente fue creando distintivos teológicos y demás que llevó a que el cristianismo se separara del judaísmo. So, el cristianismo como secta o denominación se empezó a separar del judaísmo hasta lo que eventualmente se conoció como el cristianismo. Dentro del cristianismo, en el mismo primer siglo surgieron de diferentes divisiones, donde había una denominación o un grupo que quería mantener la fe cristiana solamente para los judíos o los que seguían la ley, mientras que Pablo, etcétera, seguían insistiendo en que no. Siguen surgiendo denominaciones dentro de los próximos siglos, la iglesia etíope, la copta, etcétera. El siglo IV, ya Constantino, en el edicto de Milán, legaliza la religión del cristianismo. So, ahí entonces entran todas estas demás cosas hasta el 1054. Dentro del mismo judaísmo hay diferentes divisiones o denominaciones, por así decirlo. Dentro del Islam hay diferentes denominaciones. Dentro de tantas religiones
hay diferentes sectas o diferentes divisiones, diferentes denominaciones. Esto no es algo exclusivo del cristianismo, esto no es algo exclusivo de la iglesia protestante. En todas las religiones, o en la mayoría, ¿verdad? Para no generalizar, siempre ha habido divisiones, y dentro del cristianismo, desde sus raíces en el judaísmo hasta el sol de hoy, ha habido por los diferentes siglos y a través de las épocas divisiones o separaciones que crean y dan espacio a lo que nosotros conocemos hoy como diferentes denominaciones. Obviamente, de la Reforma Protestante, que surge después de este gran cisma, surge en el 1517, salen más iglesias, comienza el luteranismo, que empieza por rechazar la autoridad del Papa y adoptar o aceptar la autoridad de la Biblia exclusivamente o por encima de la autoridad del Papa. Después vienen otras denominaciones como el anglicanismo. Enrique VIII en Inglaterra decide separarse de la Iglesia Católica y hacer la iglesia. ¿Cómo tú te sabes todo eso? Son fechas, es como decir como que pues, wow. Estoy aquí asombrada, gente, porque bueno. yo estoy escuchándolo y yo todo eso lo tendría que leer en un teleprompter para podérselos decir. Información sencilla. No recuerdo el año, Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica por diferentes motivos, muchos de ellos personales, y decide como que adoptar, sí, institucional la iglesia, pero la hace la del Estado, y ahí es que surge el anglicanismo. Oh, wow. Por eso la iglesia anglicana de anglosajón, es la iglesia de Inglaterra. Y por ahí siguen eventualmente surgiendo los metodistas, los bautistas, etcétera, presbiterianos, bla, bla, bla. En el siglo XX comienza el pentecostalismo, que es otra subdivisión, otra rama, otra denominación. Dentro de los pentecostales empiezan otras divisiones. Pentecostalismo clásico, el apostólico, bla, bla, bla. So, por ahí para abajo. Mira, me encanta que traigas el tema de que en todas las religiones hay denominaciones. Porque, por ejemplo, cuando alguien menciona la palabra musulmán, muchas personas piensan que todos los musulmanes son extremistas. No, no es así. Y que mueren en el nombre de Alá, y que se explotan bombas, etcétera. Entonces, yo conocí a un compañero de trabajo, que ese compañero de trabajo se llama Bambán Dharma. El duro. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y Bambán es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido. Y es increíble porque muchas otras personas quizás dicen, él es musulmán, como él es musulmán, tenemos que echarlo a un lado, etcétera. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Porque obviamente tenemos 3 religiones principales que que son abrahámicas. Claro. ¿Verdad? Tenemos el cristianismo, tenemos a los musulmanes, el Islam y el judaísmo. Y tenemos el judaísmo. Qué bueno que haces la distinción que el cristianismo surgió al principio como una secta del judaísmo. Entonces, yo lo que quiero hablar son 3 cositas rápido de cosas negativas o lados negativos que crean las denominaciones. Ya. La primera es división y fragmentación entre los creyentes. Y es que las denominaciones han llevado a la fragmentación del cristianismo, lo que ha generado divisiones doctrinales, conflictos y competencia entre grupos. O sea que cada denominación prácticamente es como que un clan, como que... claro, una tribu. Una tribu. Y yo quiero, basado en eso, que tú nos des este ejemplo que siempre lo traemos a colación, que es súper cómico, de cuando al principio tú me decías, no, que yo no voy a ir a ninguna otra iglesia sino bautista. Claro. ¿Tú nos puedes dar ese ejemplo? Para entonces después yo dar el mío. Claro, yo crecí en las iglesias bautistas de Puerto Rico y cuando Sarinet y yo nos conocimos, ella iba a una iglesia bautista, pero no era de la Unión de Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Era una iglesia bautista independiente, etcétera. Bella, la gente buenísima, todos, pero le dije a Sarinet que cuando nos íbamos a casar, mi amor, pues, tenemos que buscar una iglesia para reunirnos, obviamente, para congregarnos, etcétera. A donde sea que nos vayamos a mudar. Y sería, pues chévere. Y yo, pues claro, tiene que ser una iglesia bautista de la denominación de Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Si no es una de las iglesias de la denominación, no vamos. Y sería, pero entonces tú quieres decir que mi iglesia no sirve o que mi iglesia no es de Cristo. Y yo, no es eso, pero más o menos. Porque yo tenía ese orgullo de que los bautistas de la denominación bautista de Puerto Rico... Wow. Y no era que pensara menos o mal de otras denominaciones, pero... Casi nada. Simplemente, pues... Casi nada.
estaba ahí empeñado en mi denominación. Bueno, yo no sé por qué yo no tenía ese feeling, o sea, Sí. o ese pensar, pero luego me di cuenta que sí, me puse orgullosita como él. Y cuando nos mudamos de Miami, de Arkansas a Miami, Carlos me dice, mira, que quiero ir a esta iglesia presbiteriana. Y yo, Ujú. oh, wow, presbítero. Entonces después se viró la tortilla. Yo decía, presbítero, no, eso tiene que ser súper aburrido, esto tiene que ser Wow. algo súper solemne, Wow. yo no quiero ir ahí. Wow. Entonces se viró la tortilla y Carlos fue primero solo. Recuerdo que él fue solo porque yo no quería ir. Ajá. Así mismo, ¿eh? Y luego yo fui. Y entonces ahí me di cuenta que ese era el lugar en donde, ¿verdad? Dios nos estaba llamando para ese tiempo, justo antes de plantar Unrecognized. Así mismo. Pero entonces, ¿cómo volvemos a Jesús? ¿Cómo entonces, en lugar de pensar en división y fragmentación entre los creyentes, volvemos a Jesús? Bueno, pues en el Evangelio de Juan, el 17:21 dice, Jesús está orando aquí para que todos sean uno. Ujú. Entonces, aquí podemos ver reflejado su deseo de unidad entre los creyentes. Claro. En lugar de centrarnos en las diferencias doctrinales, entonces deberíamos enfocarnos en lo esencial de la fe, que es el amor a Dios y al prójimo. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios a través de nuestro servicio al prójimo, o sea, que se ve evidenciado que yo amo a mi prójimo, no importa el pecado que mi prójimo haga, no importa cómo ese prójimo me trate, yo sigo amando y amando y amando y amando, nosotros estamos demostrando el amor de Cristo. De una. Entonces, si nosotros no nos enfocamos o dejamos de enfocarnos en las doctrinas, en lo que nos desune, en cosas diferentes, yo pienso diferente a aquel diferente a mí, aquel peca diferente que yo, porque todos pecamos. A mí nadie me puede decir, no, que yo soy un santo, que camino por encima del agua o por las nubes, porque aquí todos pecamos, yo peco. Diariamente. Carlos peca diariamente y cuando digo pecar no estoy hablando de pecados, wow, qué mala soy, maté a alguien. No, estoy hablando de pecados tan simples como quizás me comí una luz roja o como quizás XY cosa. Quizás me molesté con Carlos y tuvimos una discusión, le alcé la voz, ahí ya yo estoy haciéndolo mal. ¿Ven? Entonces es bien importante que nosotros sepamos esto para que entonces veamos en qué nos unimos. Claro. No sé si quieras hablar entonces tú el número 2 y entonces Claro. así seguimos con esto. Claro, otro aspecto negativo de enfocarnos solamente en las denominaciones, ¿verdad? O un aspecto negativo de las denominaciones es que muchas veces hay un enfoque excesivo en los rituales y en las tradiciones, que es básicamente lo que estaba mencionándoles ahora, de que pues cuando Sarina y yo nos íbamos a casar, si no era bautista de la denominación, no. So, algunas denominaciones pueden centrarse más en las tradiciones, los rituales, los formalismos y los formalismos que en el mensaje de Jesús. So, esto es bien importante porque básicamente esto es una de las historias o una de las... No una de las historias, es más o menos la forma en cómo surge la Reforma Protestante y Martín Lutero, porque se dio cuenta que la Iglesia Católica andaba muy dedicada a seguir las tradiciones por encima del texto bíblico. Y una de las cosas negativas que tendemos a enfocarnos como cristianos, y especialmente los cristianos protestantes evangélicos, es en esas divisiones, en que yo soy de esta denominación y muchas veces ponemos esa tradición y esa diferencia, lo que nos diferencia de otras denominaciones, por encima del amor y la fe en Jesucristo que nos une con los demás hermanos y hermanas que comparten la misma fe en Jesús, aunque no las mismas tradiciones y los mismos dogmas, doctrinas, enseñanzas que nosotros. Y eso es un error gravísimo. Obviamente siempre va a haber espacio para disentir, para diferir, para debatir, para hablar de manera sana, de manera prudente, de manera sabia, pero todas esas tradiciones, y tenemos que tener espacio para cada uno, ¿verdad? Aceptar y practicar las tradiciones que entendamos que son más apremiantes o que podemos identificarnos más con ellas. Pero esas diferencias no pueden ir por encima del amor al prójimo y por encima de la fe que me une al prójimo. Y no pueden ser el factor por lo que la gente nos conozca.
Muy bien. En ese punto tengo aquí, y no lo voy a citar, o sea, no lo voy a leer, pero luego ustedes lo pueden buscar. Mateo 23, del 23 al 24, Jesús se enfoca en el corazón de las personas y les llama la atención. Criticó a los líderes religiosos por enfatizar más las reglas y poner las reglas por encima de la justicia, de la misericordia y de la fe. Entonces, para seguir el camino de Jesús, debemos comenzar a darle más importancia al amor, a la justicia y a la compasión en lugar de los rituales que nosotros hacemos o lo que creemos. Una cosa que quiero resaltar aquí es que nosotros tenemos amigos adventistas y ¿verdad? Todos los que conocen a personas adventistas saben que ellos se reúnen los sábados y guardan el sábado. Claro. Ellos creen en guardar el séptimo día, para ellos el séptimo día es el sábado. Entonces, me parece curioso que una vez hicimos una reunión un domingo y teníamos un amigo que vive en Puerto Rico, que es Christopher. Claro. Y él nos preguntó dónde se van a reunir y nosotros le dimos en el parque. Y él llegó, él sirvió con nosotros, él celebró la cena del Señor con nosotros y él pertenece a una denominación en específico, mientras que la iglesia ¿verdad? La iglesia que nosotros tenemos, que es del Señor, que plantamos, no tenemos denominación. Claro. So, dicho eso es un shout out para nuestros hermanos adventistas, que muchas veces son criticados, censurados, marginados, Así y mismo. se les echa a un lado simplemente porque ellos ven y creen en ciertas cosas que quizás nosotros no creemos. Exacto. Y por último, aquí tenemos la competencia y la exclusividad, que Peligroso. es que algunas denominaciones tienden a asumir que son las únicas con la verdad completa. Real. Yo soy la que tengo la verdad. ¿No te has preguntado? La correcta. Todos dicen tener la verdad, ¿verdad? Y esto genera una mentalidad de exclusividad y competencia. Real. Si tú no haces esto, tú estás mal. Si tú no te congregas, tú estás mal. Si tú no haces esto de esta forma, tú estás mal. Entonces tú le ves ese, si se puede decir así, ese espíritu de superioridad. Sí, de orgullo, prepotencia, arrogancia. De prepotencia a todas estas personas que señalan a otros porque no se congregan o porque no van a un templo o porque no hacen las cosas como ellos quieren que ellos las hagan. Exacto. Y Jesús es mucho más que esto. ¿Cómo volvemos a Jesús entonces? Bueno, aquí hay una porción que a mí me gusta mucho, pero me gustaría saber si tú la quieres leer o quieres que yo la dé. Porque es que ya yo he hablado mucho y es Lucas 9, 49 al 50 y ahí quizás podemos terminar con este podcast. Lucas 49 al 50 dice... Bueno, espérate, déjame buscarlo porque esta versión... Lucas 9 del 49 al 50. ¿Dónde está Bible aquí? Mientras Carlos va buscando Lucas 9 del 49 al 50, es bien importante que ustedes sepan que no importa a qué congregación ustedes asisten, no somos quienes de estar juzgando los procesos de los demás. Si hay personas que deciden tener una fe en Cristo y no se quieren congregar, yo no soy quien de decirle no eres cristiano. Ya lo tienes. Sí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Clase bombazo. Muy duro. ¿Y qué tú tendrías que decir de eso para finalizar? ¿Cómo entonces aquí, Carlos, podemos volver a Cristo para eliminar esa competencia y esa exclusividad que muchas veces tenemos y creemos que somos dueños de la verdad absoluta? Mano, yo creo que es enfocándonos en Cristo, obviamente. Suena cliché, suena trillado, pero cuando realmente entendemos a Jesús, entendemos su amor y entendemos que cuando uno viene con humildad ante Jesús, cuando uno viene con mansedumbre, cuando uno viene con arrepentimiento genuino, Jesús recibe y ama a los pecadores o a las personas que el sistema rechaza y de igual manera recibe y apoya a aquellas personas que representan el sistema religioso, fariseo, etcétera, y los recibe de igual manera. Siempre que vengamos con esa actitud, con ese sentir de humildad y de arrepentimiento. Así que yo creo, hermano, que es entender y reconocer
que sube sin miedo, varón. Que si entendemos y reconocemos que el amor va por encima de las divisiones y de nuestro propio orgullo y de nuestras propias ínfulas de superioridad. Ínfulas, wow, eso es Esa una palabra está dominguita. Te voy a hacerle un search a ver qué significa. Sí, ínfulas es como aires de grandeza, etcétera. Nos va a ayudar a, independientemente de las denominaciones y las divisiones que siempre van a existir, a ser hermanos genuinos y a servir a las personas con amor y con honestidad. Estoy totalmente de acuerdo. Así que yo creo que, en resumen, volver a los principios de Jesús requiere humildad. Sí. Pero no tan solo humildad, requiere que nos comencemos a centrar en el amor, en la unidad, Amén. en la humildad y en el perdón. Ujú. También en poder ser humildes en el sentido de aceptar cuando estamos mal. Claro. Que si yo sé que yo he fallado, que yo me he creído exclusiva del evangelio, que yo me he creído con alguna de estas tres cosas que nosotros hoy trajimos a este episodio, que podamos mirar hacia adentro en lugar de señalar. Y que de hoy en adelante nosotros podamos superar esas barreras y esas divisiones que han surgido por diferencias denominacionales, restaurando entonces la comunidad cristiana para que seamos más auténticos. Exacto. Y nos basemos en el servicio y en el amor mutuo. Así que hoy yo te invito a que si tú has pasado o has sido rechazado quizás por diferencias denominacionales, que tú fijes tu mirada en Cristo. Los humanos vamos a cometer 20,000 errores. Real. Yo voy a fallar, Carlos va a fallar, todos vamos a cometer errores. Si fijas tu mirada en Cristo y solamente en Él, ahí es que tú vas a poder reconocer que a través de Él, en Él y por Él, es que podemos hacer todas las cosas y podemos vivir en unidad como cuerpo de Cristo que somos. Amén. Ya, hasta aquí. Bello. ¿Segura? Sí. Bueno, esperamos que este episodio te haya gustado, te haya bendecido, te haya ayudado. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Unrecognized Miami, también como Unrecognized Talks, el podcast el Instagram de este podcast específicamente, y obviamente Unrecognized Miami, la página de nuestra comunidad de fe que estamos plantando aquí en Miami. Yes. Recuerda seguir a Sarinet en sarinet.caraballo en Instagram, y a este servidor como La Teología de la Calle. Casi digo tu email pensando en tu Instagram. Qué locura. Así que será hasta la semana que viene. Si el Señor así lo permite, te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Te bendiga. Bye.